Lo único que mi esposo Antonio me suplicó en su lecho de muerte fue: Marta, por favor, nunca vayas a la vieja librería del centro, júramelo. Me apretó la mano con la última pizca de fuerza que le quedaba, sus ojos implorando. Se lo prometí, siempre había honrado sus deseos, incluso cuando la curiosidad me carcomía por dentro. Pero un par de años después de su partida, la curiosidad pudo más, y lo que descubrí en esa propiedad cambiaría mi vida para siempre. Y ahora comprendo por qué mi esposo deseaba con tanta desesperación mantenerme alejada de allí. Pero antes de que te cuente todo, asegúrate de estar suscrita al canal, y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos ves. Nos llena el corazón saber hasta dónde viajan nuestras historias. Mis 20 años de matrimonio con Antonio terminaron en la fría habitación de un hospital, después de que una rara condición cardíaca se lo llevara de una forma tan rápida que nadie pudo anticiparlo. A mis 62 años me convertí en viuda, con una hija terminando la universidad, y un sentimiento de vacío tan grande que parecía que nunca se iba a llenar. Mientras organizaba sus pertenencias, empecé a darme cuenta de que había muchas facetas de mi esposo que yo desconocía. Era una tarde de jueves cualquiera cuando su notario, el licenciado Benítez, me citó en su despacho. Ya habían pasado 3 meses desde el funeral. La vida seguía su curso indiferente, mientras yo todavía luchaba por aprender a respirar sin Antonio a mi lado. Doña Marta, hay algo que debo entregarle. El licenciado Benítez deslizó sobre su impecable escritorio de caoba una pequeña caja de madera y un sobre sellado. Antonio dejó instrucciones muy claras de que esto solo le fuera entregado a usted después de su fallecimiento. La caja contenía una llave de hierro forjado, de esas antiguas y pesadas, con un llavero de cuero en forma de libro abierto. El sobre llevaba mi nombre escrito con la caligrafía elegante e inconfundible de Antonio. ¿Qué abre esta llave?, pregunté, sintiendo su frío metal entre mis dedos. Una propiedad en el centro histórico. Su esposo la compró hace unos 5 años, pero estipuló que usted no debía saber de su existencia hasta después de su muerte. El corazón se me desbocó. Antonio y yo no teníamos más propiedades que nuestra casa de toda la vida. Jamás había mencionado ser dueño de una librería. Y lo más extraño de todo, ¿por qué me hizo jurar que nunca iría, para luego revelarme que existía? Se llama El laberinto de papel, continuó el notario. Al parecer, fue la librería donde Antonio pasó gran parte de su juventud trabajando. La volvió a comprar después de muchos años, aunque ya había pasado por varios dueños. Un momento, eso no tiene ningún sentido, lo interrumpí. Antonio siempre se negaba a hablar de su juventud. Cada vez que alguien mencionaba el centro histórico, se ponía visiblemente tenso y cambiaba de tema. ¿Por qué compraría un local allí? El licenciado Benítez se ajustó los lentes. No sabría decirle, señora, pero hay otro asunto importante. La propiedad ha adquirido un valor extraordinario en los últimos 2 años. ¿Cómo es eso? El ayuntamiento aprobó el proyecto del Distrito Cultural. El terreno donde se encuentra la librería de su esposo quedó en una ubicación privilegiada. Ya hemos recibido varias ofertas multimillonarias por el local. La cabeza me daba vueltas. Antonio nunca fue un hombre de grandes riquezas. Vivíamos bien con su sueldo de arquitecto y el mío como profesora de historia en la universidad, pero nada que nos permitiera comprar una segunda propiedad, y menos en el centro histórico. ¿Y por qué guardarlo en secreto? Con los dedos temblorosos, abrí el sobre. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, es porque me he ido antes de lo que ambos esperábamos. Perdóname por todos los secretos. La librería es tuya ahora. Durante los últimos 5 años, transformé ese rincón polvoriento de mi juventud en algo que espero que te parezca hermoso. Sé que te hice prometer que nunca irías. Hoy rompo esa promesa. De hecho, te ruego que vayas, al menos una vez, antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el despacho de la librería encontrarás mi tablet. La contraseña es la fecha de nuestra boda, seguida de la palabra
Legado, la palabra que me enseñaste a construir contigo. Te amo más de lo que nunca supe expresar. Tuyo siempre, Antonio. Apreté la carta contra mi pecho, con la vista nublada por las lágrimas. Incluso después de muerto, Antonio seguía encontrando la forma de sorprenderme. Necesito ver ese lugar, dije, casi para mí misma. Hay una pequeña complicación, me interrumpió el notario. La familia de Antonio está impugnando el testamento. Su hermano Sergio alega que Antonio no estaba en plenas facultades mentales cuando adquirió la propiedad. ¡Eso es ridículo! Mi esposo era la persona más cuerda y metódica que he conocido. Aún así, han iniciado acciones legales. Dado el valor actual del inmueble, esto podría convertirse en una batalla muy desagradable. Guardé la llave en mi bolso, sintiendo cómo una nueva determinación se apoderaba de mí. Me voy al centro histórico ahora mismo. 2 días después, tras un viaje caótico por el tráfico de la ciudad, me estacioné frente a una fachada de piedra con un letrero de madera tallada que decía, «El laberinto de papel». El corazón me latía con una fuerza desmedida mientras introducía la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando una propiedad mucho más magnífica de lo que jamás hubiera imaginado. No era una simple librería, era un edificio de 3 plantas con una arquitectura clásica, rodeado de jardines verticales y enredaderas centenarias. Un pasillo de adoquines serpenteaba hasta la entrada principal. Todo parecía recién restaurado, impecable. Nada en ese lugar sugería la juventud conflictiva de la que Antonio siempre se negó a hablar. Este lugar había sido transformado con un amor y una dedicación que me resultaban palpables. Las manos de mi esposo estaban en cada detalle, aunque yo nunca hubiera sabido de su existencia. Mis manos temblaban al poner la llave en la puerta principal. La cerradura giró con un clic preciso y entré en el mundo secreto del hombre con el que había compartido 2 décadas de mi vida. Lo que vi dentro me hizo aferrarme al marco de la puerta para no caerme. La entrada daba a un vestíbulo inmenso con un techo de doble altura y una escalera de caracol de hierro forjado. Pero no fue la arquitectura lo que me dejó sin aliento, sino los libros. En cada pared, en cada rincón, había estanterías del suelo al techo repletas de libros. Y no cualquier libro, sino primeras ediciones de textos de historia, de todos los periodos y civilizaciones posibles. Mi pasión de toda la vida, que Antonio siempre había apoyado con un cariño discreto, me envolvía ahora en una biblioteca monumental dedicada a mi más grande amor. Y allí, sobre una mesa de lectura cerca de un ventanal con vistas a un pequeño patio interior, había una tablet con un único libro de cuero antiguo colocado encima. Antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de un coche frenando bruscamente en la calle me avisó de que ya no estaba sola. Por el ventanal, vi un auto negro estacionarse detrás del mío. De él bajaron 3 hombres, todos con el inconfundible aire de la familia de Antonio. La misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos oscuros y penetrantes. El clan Varela había llegado, y por la expresión dura de sus rostros, no venían a darle la bienvenida a la viuda a su recién descubierta herencia. Los hombres se acercaron con la arrogancia de quienes se sienten dueños de todo. Rápidamente, cerré la puerta principal con el pestillo, con el corazón desbocado. Vi por la ventana lateral cómo se detenían en la entrada, cuchicheando entre ellos antes de que el mayor, una versión encanecida de Antonio, golpeara la puerta con los nudillos. «Marta, sabemos que estás ahí. Tenemos que hablar». Su voz tenía el mismo timbre que la de Antonio, pero sin una pizca de su calidez. Permanecí en silencio, alejándome de la puerta. Las advertencias veladas de Antonio sobre su familia siempre habían sido claras. Ahora, enfrentándolos, mi instinto me gritaba que fuera prudente. El golpe sonó de nuevo, más fuerte. «Marta, soy Sergio Varela, el hermano mayor de Antonio. Estos son mis hermanos Javier y Mateo. Estamos aquí por la librería». Por supuesto que estaban aquí por eso, no por Antonio,
ni por conocer a la mujer que su hermano amó durante 20 años. Estaban aquí por el local que de repente valía una fortuna. Miré la tablet sobre la mesa. Las respuestas que yo buscaba estaban allí, no con esos extraños en la puerta. Ignorando los golpes cada vez más insistentes, me acerqué a la mesa y tecleé la contraseña. 13881-920. Legado. La pantalla se iluminó, abriendo una única carpeta con el título Para Marta. Dentro, había cientos de archivos de video, cada uno con una fecha, empezando por el día siguiente a su funeral y extendiéndose durante un año completo en el futuro. Con las manos temblorosas, hice clic en el primero. El rostro de Antonio llenó la pantalla. No el rostro pálido y cansado de sus últimos días en el hospital, sino un rostro sano, lleno de vida, grabado claramente meses antes. Hola, mi amor. Sonrió con esa media sonrisa que siempre me había encantado. Si estás viendo esto, significa que me fui, y que finalmente viniste a El Laberinto, a pesar de mis ruegos. Debí suponer que tu curiosidad de historiadora no se resistiría, sobre todo después de que Benítez te contara sobre el local. Un nudo se me formó en la garganta. Incluso ahora, me conocía perfectamente. He grabado un video para cada día de tu primer año sin mí. Un año de compañía mientras atraviesas el duelo. Un año para explicarte todo lo que debí haberte contado en vida. Bajó la vista un instante. Luego volvió a mirarme con una nueva seriedad. Empezando por la razón por la que volví a comprar el lugar que juré jamás volver a pisar. Afuera, los golpes habían cesado. Por la ventana, vi a los hombres regresar a su coche, sacando unos papeles, hablando con gestos enérgicos. Antonio continuó. Hace 3 años me diagnosticaron una miocardiopatía restrictiva, una bomba de tiempo que heredé de nuestro padre. Los médicos me dieron entre 2 y 5 años. Decidí no decírtelo, ni a ti ni a Sofía. No quería su lástima, no quería que nuestros últimos años estuvieran marcados por la sombra de la muerte. Sus ojos se suavizaron. Quería vivir contigo plenamente hasta el final, no morir lentamente frente a ti. La rabia y el shock me invadieron. Me ocultó su diagnóstico, tomó decisiones médicas sin consultarme. Me negó la oportunidad de prepararme, de atesorar nuestros últimos momentos de forma consciente. Sé que estás enfadada ahora, dijo, como si pudiera leerme el pensamiento. Y tienes todo el derecho del mundo, pero espero que entiendas que lo hice por amor, no por cobardía. Los hombres afuera estaban haciendo llamadas, caminando de un lado a otro con la energía frustrada de quien siente que le han negado algo que le pertenece. Cuando recibí el diagnóstico, decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo para ti. Siempre te han apasionado los libros antiguos. Siempre hablabas de tener un espacio solo para ti, para restaurarlos algún día. Así que busqué el último lugar donde nadie esperaría que fuera, la librería que abandoné a los 18 años jurando no volver. Se inclinó hacia la cámara. Lo que mis hermanos no saben es que yo le compré legalmente la librería a mi padre antes de que muriera. El viejo estaba en la ruina después de años de malas inversiones y deudas. Me la vendió por una miseria, desesperado por dinero, y me hizo jurar que no se lo diría a mis hermanos, que aún creían que la heredarían. Eso explicaba la impugnación legal. Se creían con derecho a una propiedad que Antonio había comprado legítimamente. El lugar estaba en ruinas cuando lo compré, Marta, igual que mi juventud en él. Pero esta vez, yo tenía los medios para transformarlo. Cada viaje de trabajo de los últimos 5 años, en realidad estaba aquí, supervisando las reformas, construyendo algo para ti. Afuera, los hermanos se acercaban de nuevo a la puerta. Esta vez, Sergio sostenía un documento contra el cristal para que yo lo viera. Parecía una especie de orden judicial. Mis hermanos vendrán a por ella, continuó Antonio en el video, su expresión endureciéndose. Nunca les importó la librería hasta el año pasado, cuando el ayuntamiento anunció el proyecto del distrito cultural.
De repente, la propiedad sin valor de la que se burlaban se convirtió en una mina de oro. Intentarán cualquier cosa para quitártela. Uno de los hermanos estaba otra vez al teléfono, y su expresión era de triunfo cuando colgó. En el cajón de esta misma mesa, hay una carpeta azul con todos los documentos legales que necesitas. La librería es tuya, sin lugar a dudas, me aseguré de ello. El rostro de Antonio se suavizó. Pero Marta, si la conservas o la vendes, es decisión tuya. Construí este lugar para ti, lo llené de historia para ti. Pero no quiero que sea una carga. Una patrulla de la policía local estaba subiendo por la calle. Los hermanos la observaban acercarse con sonrisas de satisfacción. Una última cosa, dijo Antonio. En el taller del sótano encontrarás la colección de manuscritos que pasé años reuniendo. El equipo que contraté seguirá cuidándolos, estés aquí o no. Son mi último regalo para ti, junto con los medios para disfrutarlos. El video terminó, congelándose en la sonrisa de Antonio, justo cuando los golpes en la puerta se reanudaron, esta vez con más autoridad. Señora Marta, policía de la ciudad, necesitamos que abra la puerta, por favor. Con un suspiro profundo, cerré la tablet, saqué la carpeta azul del cajón y fui a enfrentar lo que fuera que viniera. Mientras mi mano se acercaba al picaporte, mi móvil sonó. Era Sofía, nuestra hija, llamando desde la universidad. Dudé un instante, pero contesté. Sofía, cariño, no es un buen momento. Mamá. Su voz sonaba irritada. ¿Por qué no me contaste nada de la librería de papá o de la oferta del ayuntamiento? Los tíos me acaban de llamar. Me ofrecieron un trato justo si les ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Así que ya la habían contactado. La traición encendió algo feroz y protector dentro de mí. No solo venían a por mí, estaban intentando manipular a mi hija en pleno duelo. Te lo explicaré todo después, te lo prometo, dije, mientras veía al policía hablar con los hermanos. Pero Sofía, no firmes nada. No aceptes nada. Esos hombres no son nuestros amigos. Mamá, si hay dinero de por medio. Esto no se trata de dinero. La interrumpí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Se trata de lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí. Tras un momento de silencio, ella suspiró. Está bien, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta, encontrándome con un joven policía flanqueado por los tres Varela, cuyas expresiones iban de la suficiencia a la hostilidad abierta. Señora Marta, soy el oficial Ramírez. Estos señores tienen una orden judicial que solicita una inspección de la propiedad como parte de una disputa testamentaria en curso. Sonreí con calma, canalizando la fuerza que Antonio siempre decía admirar en mí. Claro, oficial. Pero creo que primero debería ver esto. Le entregué la carpeta azul que contenía toda la documentación de Antonio. Mi esposo anticipó esta situación con mucha precisión. Sergio se adelantó con un gesto condescendiente. Las disputas familiares son complicadas. Oficial. Mi cuñada está, comprensiblemente, muy afectada y confundida. En realidad, lo interrumpí. No estoy ni afectada ni confundida. Soy una viuda en una propiedad que me pertenece legalmente, enfrentando a tres extraños que casualmente comparten el ADN de mi difunto esposo. Me volví hacia el oficial, y le agradecería que revisara estos documentos antes de permitir que nadie ponga un pie en mi propiedad. El oficial tomó la carpeta, con expresión neutra, mientras comenzaba a hojear su contenido. Los hermanos Varela intercambiaron miradas. Su confianza empezaba a flaquear visiblemente. Pensé en el video de Antonio, en el secreto que guardó para ahorrarnos a Sofía y a mí un dolor innecesario, en el magnífico regalo que creó en sus últimos años. Fuera cual fuera el juego de sus hermanos, yo estaba decidida a no perder la última expresión tangible del amor de mi esposo sin luchar. El oficial levantó la vista de los papeles. Su expresión había cambiado.
Estos documentos parecen estar en perfecto orden, señora. Una transferencia de escritura clara, declaraciones notariadas, registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia los hermanos. Señores, no veo motivo para forzar una inspección hoy. Esto parece un asunto para los tribunales civiles. El rostro de Sergio se enrojeció de ira. Esto es un absurdo. Esa mujer no tiene ningún derecho. Esa mujer, lo interrumpí con calma, es la esposa de Antonio Varela, y tengo todo el derecho a estar aquí. Mientras los hermanos se retiraban a regañadientes hacia su coche, seguidos por el oficial que se disculpaba, sentí una extraña mezcla de pérdida y descubrimiento. El esposo que creía conocer a la perfección había guardado secretos, algunos dolorosos, otros de una belleza abrumadora. Ahora me enfrentaba a una elección: retirarme a la seguridad de mi vida anterior o sumergirme de lleno en este legado inesperado y la batalla que conllevaba. Cerré la puerta, volví a la mesa y reabrí la tablet. El video de mañana me esperaba, y con él, más piezas del hombre que amé, y que solo ahora estaba empezando a comprender del todo. Afuera, los hermanos Varela podían haber perdido esta pequeña batalla, pero sus miradas al irse dejaban una cosa muy clara. La guerra por el laberinto de papel apenas había comenzado. Pasé esa noche en la librería de Antonio, o mejor dicho, en nuestra librería, rodeada por la abrumadora evidencia de su secreta obra de amor. El sueño me fue esquivo. Mi mente era un torbellino de revelaciones. La enfermedad terminal que me ocultó, la librería transformada, la avaricia de sus hermanos decididos a reclamarla, y los cientos de mensajes de video que me esperaban en la tablet. Con las primeras luces del alba, exploré la propiedad como era debido por primera vez. El edificio principal era una obra maestra de restauración, que combinaba la mampostería original con la comodidad moderna. Cada sala parecía haber sido diseñada pensando en mis gustos, desde la hemeroteca con colecciones completas de mis publicaciones de historia favoritas, hasta un rincón de lectura junto a un ventanal que daba al patio, perfecto para las mañanas de invierno. Pero fue el sótano lo que de verdad me robó el aliento. Tal como Antonio prometió en su video, una impresionante colección de manuscritos y libros raros ocupaba un espacio climatizado y seguro. Algunos eran tan únicos que solo los había visto en catálogos especializados. Un atlas de Ortelius del siglo XVI, casi imposible de encontrar, descansaba en una vitrina como el rey indiscutible del lugar. «Buenos días, señora». La voz me sobresaltó. Una mujer de mediana edad, con un guardapolvo de bibliotecaria, apareció entre las estanterías. «Soy Isabel. Su esposo me contrató para cuidar de la colección». «Marta Varela», respondí, extendiendo la mano, aunque sospechaba que ella ya lo sabía. Ella me devolvió una sonrisa amable. «El señor Antonio hablaba muchísimo de usted en sus visitas. Decía que usted tenía una conexión con la historia que él solo podía admirar». «¿Conoció bien a mi esposo?». Isabel dudó un instante. «Tan bien como él permitía que se le conociera, supongo. Venía al menos una vez al mes durante los últimos 5 años, supervisando cada detalle en persona. Eso era típico de Antonio, metódico, detallista, siempre prefiriendo hacer las cosas él mismo antes que delegarlas. Ese atlas de allí», continuó Isabel, señalando el libro que yo había admirado. «Pasó casi 2 años rastreándolo a través de coleccionistas privados. Dijo que le recordaba a uno que usted vio en una exposición una vez, y del que nunca se olvidó». El corazón se me encogió. La exposición en el Archivo Nacional hacía 10 años. Había comentado sobre ese atlas una sola vez, y Antonio lo había recordado. «¿Alguna vez le mencionó algo sobre su salud?», pregunté con cautela. Una sombra cruzó el rostro de Isabel. «Directamente no, pero en los últimos meses, el ritmo de su trabajo se intensificó. Trabajaba durante horas, como un hombre que corre contra el reloj». La confirmación me golpeó.
Pero también me explicó la urgencia que había notado en Antonio durante sus últimos meses. Yo lo había atribuido al estrés del trabajo, sin imaginar jamás que estaba creando todo esto mientras sabía que su tiempo se agotaba. Sus hermanos estuvieron aquí ayer, comenté, observando su reacción con atención. Su rostro se endureció. Empezaron a merodear desde que el ayuntamiento anunció el proyecto del distrito cultural. De repente, se mostraron muy interesados en la librería familiar que no habían pisado en décadas. Ajustó la humedad del climatizador antes de continuar. ¿Qué le puedo decir de ellos? Sergio es el mayor, tiene una firma de inversiones en la capital. Siempre trató a Antonio como si le hiciera un favor al dirigirle la palabra. Javier es el de en medio, abogado, muy hábil con las palabras. Y Mateo es el menor, siempre a la sombra de Sergio. Negó con la cabeza. Cuando Antonio volvió para comprar la propiedad, se burlaron de él. Decían que estaba tirando el dinero en un agujero en medio de la nada, hasta que empezaron los planes del distrito. Esto encajaba con los pocos fragmentos que Antonio había compartido a lo largo de los años. Su difícil juventud, su huida a la universidad, su reticencia a hablar de su familia. Volverán, dije, más para mí que para ella. Con toda seguridad, asintió ella. Pero el señor Antonio estaba preparado para eso. Siempre pensaba 3 pasos por delante. De vuelta en el despacho, me obligué a comer algo antes de abrir la tablet para ver el video del día. Antonio apareció, sentado en lo que ahora reconocía como la sala de lectura principal. Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar. Sonrió con esa media sonrisa que yo extrañaba con un dolor físico. Hoy quiero enseñarte algo especial. La cámara se movió mientras él caminaba por la biblioteca, por un pasillo que yo no había explorado, deteniéndose frente a una puerta de madera maciza que parecía parte de una estantería. Esta sala es solo para ti. La llave está dentro del primer cajón de la mesa de despacho, esa antigua de roble con el grabado de una pluma. Puse el video en pausa. Fui al despacho principal y encontré la llave exactamente donde él la había descrito. Siguiendo el camino de Antonio en el video, localicé la puerta camuflada al final del ala sur. La llave giró sin hacer ruido. Empujé la puerta y me quedé sin aliento. Un taller de restauración de libros completamente equipado llenaba la espaciosa habitación, bañado por la luz perfecta que entraba por los ventanales. Prensas, guillotinas, papeles especiales, pieles, herramientas de gofrado. Todo lo que un restaurador podría desear, dispuesto con una precisión amorosa. Yo no había restaurado un libro en casi 20 años. Después de la universidad, abandoné mis sueños de ser restauradora para dar clases de historia, para mantener a la familia mientras Antonio construía su carrera, para criar a Sofía. Con los años, algún día, se convirtió en un sueño lejano, y luego en un recuerdo agridulce de un camino que no tomé. El video continuó, la voz de Antonio devolviéndome a la tablet que había llevado conmigo. Renunciaste a tanto por nosotros, Marta. Tu taller fue el primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, siempre me prometí a mí mismo que algún día te lo devolvería. Las lágrimas me nublaron la vista mientras recorría el taller con la mirada, los materiales profesionales, los manuales de referencia ordenados en las estanterías, las ventanas orientadas para captar la luz perfecta. Hay algo más, continuó Antonio. Mira en el armario que está bajo la ventana. Caminé hacia el banco acolchado junto al ventanal que daba al patio, ahora bañado por la luz de la mañana. Debajo, empotrado en la pared, había un armario que podría haber pasado desapercibido si no me lo hubieran indicado. Dentro, había una gran caja de madera plana. Con las manos temblorosas, levanté la tapa y caí de rodillas, conmocionada. Mis libros. Decenas de ellos. Toda la colección de libros antiguos que yo había reunido en la universidad. Volúmenes que creí haber perdido para siempre en una inundación que tuvimos en nuestro primer apartamento.
Antonio los había rescatado, protegido, guardado durante 20 años hasta que pudiera devolvérmelos en este espacio perfecto. Encima de todos, había un pequeño diario de viaje del siglo XIX que reconocí al instante. Mi proyecto final antes de graduarme. La restauración que me había valido los mayores elogios. Antonio me había pedido quedárselo el día que lo terminé. Adjunta, había una nota manuscrita. Ella sigue ahí, Marta, la mujer que restauraba la historia con tanta pasión. Yo te he dado el espacio. El resto depende de ti. Apreté la nota contra mi pecho, abrumada por el amor y la pérdida a partes iguales. Antonio me había visto de verdad, de maneras en que yo misma no me había permitido ser vista en años. El sonido de coches en la calle me sacó de mi trance emocional. Desde la ventana del taller vi acercarse 2 vehículos. El familiar coche negro de los hermanos Varela, y detrás, un coche plateado que reconocí al instante. Sofía había llegado. Y por la forma en que salió con confianza de su coche y se acercó a sus tíos, parecía que ya habían empezado a trabajar en ella. Mi hija, la hija de Antonio, con el cabello oscuro de su padre, y mi terquedad, estaba sonriendo y estrechando la mano de los tíos que nunca antes había conocido. La frágil paz que había encontrado en los regalos póstumos de Antonio se evaporó ante esta nueva complicación. La batalla por el laberinto de papel acababa de volverse mucho más personal. Observé por la ventana cómo Sofía intercambiaba saludos amistosos con sus tíos. Su lenguaje corporal era abierto y receptivo. A sus 22 años, nuestra hija tenía la mente analítica de su padre y mi determinación, pero carecía de la paciencia de Antonio y de mi cautela. Siempre había sido rápida para formarse una opinión y lenta para cambiarla. Mi móvil vibró con un mensaje suyo. He llegado con el tío Sergio y los demás. Vamos a entrar. Tenemos que hablar. Tío Sergio. Se conocían desde hacía menos de un día, y ya reclamaba un lazo familiar. Guardé la nota de Antonio en mi bolsillo, cerré el taller, y fui a enfrentar esta nueva alianza. Entraron sin llamar. Sofía, usando la familiaridad de ser la hija, y los hermanos siguiéndola como una manada de lobos detrás de una guía desprevenida. «Mamá». Sofía me dio un abrazo rápido, luego se apartó. Sus ojos recorriendo el impresionante vestíbulo. «Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de él?» Antes de que pudiera responder, Sergio se adelantó. Su parecido con Antonio era dolorosamente agudo. «Marta, creo que ayer empezamos con el pie izquierdo. Nos sorprendió tu repentina llegada, tanto como a ti la nuestra». Su tono conciliador no encajaba con su mirada calculadora. A su lado, Javier y Mateo mantenían expresiones cuidadosamente neutras, aunque Javier sostenía una carpeta de cuero que sin duda contenía documentos legales. «Sofía», dije, ignorando a Sergio por completo. «Pensé que habíamos acordado que no te involucrarías con los hermanos de tu padre hasta que habláramos». Ella se sonrojó ligeramente. Volvieron a llamar esta mañana, con una propuesta muy razonable. Pensé que, como mínimo, debía escucharlos en persona. Su barbilla se alzó con desafío. «Además, también son mi familia». «Una familia que no sabías que existía hasta ayer», le recordé con suavidad. «Solo porque papá nos mantuvo alejados de ellos», replicó ella. «Igual que nos ocultó este lugar increíble. ¿No te parece extraño? ¿Qué más nos estaba ocultando?» La pregunta se acercaba peligrosamente a las revelaciones de los videos de Antonio. «Tu padre tenía una relación complicada con sus hermanos», dije con cuidado. «Tenía sus razones para la distancia que mantenía». Sergio hizo un gesto displicente. «Agua pasada. Los hermanos discuten, sobre todo en familias difíciles como la nuestra. Lo que importa ahora es seguir adelante, juntos». «Exacto». Sofía asintió con la seriedad de alguien que cree estar siendo perfectamente razonable. «El tío Sergio me lo ha explicado todo. Esta librería ha estado en la familia Varela por generaciones. Papá se la compró al abuelo Varela, pero siempre con el entendimiento de que, eventualmente,
se compartiría entre los hermanos. Reprimí un suspiro. Llevaban menos de un día trabajando en ella y ya repetía su versión de la historia. ¿Y el repentino interés en la propiedad no tiene nada que ver con el distrito cultural que se está construyendo al lado? Pregunté con suavidad. Javier se adelantó, abriendo su carpeta. La situación inmobiliaria es solo un aspecto de un cuadro legal complejo. Hemos preparado una oferta de acuerdo justa que honra los deseos de Antonio y, al mismo tiempo, reconoce el derecho histórico de la familia Varela sobre la propiedad. Estamos dispuestos a ser muy generosos, añadió Sergio, poniendo una mano paternal en el hombro de Sofía. 1/3 para ti, Marta, 1/3 para Sofía, y 1/3 dividido entre nosotros, los hermanos. Todos salimos ganando. Sofía me miró expectante, claramente convencida por la propuesta. Tiene sentido, mamá. No necesitamos este lugar enorme. Podríamos venderlo todo, quedarnos con millones, y la familia de papá permanece unida. Tu padre dejó esta propiedad específicamente para mí, dije, mirando a Sergio fijamente. No para ti, ni para sus hermanos. Por confusión y un sentimentalismo fuera de lugar, replicó Sergio con suavidad. Antonio no estaba pensando con claridad en sus últimos años. Un destello de ira me recorrió. Mi esposo estuvo perfectamente lúcido hasta el día en que murió. Entonces, ¿por qué tanto secreto? Habló Mateo por primera vez. Su voz más suave que la de sus hermanos, pero no menos afilada. ¿Por qué ocultarle la compra de la propiedad a su esposa y a su hija? ¿Por qué los arreglos tan elaborados con el notario? Esas no son las acciones de un hombre que piensa racionalmente. Pensé en los videos, en la librería restaurada, en el taller. Cada elemento meticulosamente planeado como un regalo final. Nada de eso sugería confusión o un juicio deteriorado. Mamá, dijo Sofía, su voz más suave ahora. Sé que es difícil. Papá nos dejó y ahora estamos descubriendo todos estos secretos. Pero esta propuesta tiene sentido financiero. Las dos tendríamos la vida resuelta para siempre. La puerta del vestíbulo se abrió y apareció Isabel, con el rostro preocupado. ¿Está todo bien, doña Marta? Vi llegar los coches. Los hermanos se giraron, visiblemente molestos por la interrupción. Sergio entrecerró los ojos. Este es un asunto familiar. Isabel es mi empleada, dije con firmeza. Es bienvenida en mi casa. En realidad, intervino Javier, su situación laboral forma parte de los activos en disputa, pendientes de la resolución de nuestro reclamo legal. Isabel no se inmutó. El señor Antonio me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría del lugar y de doña Marta si algo le sucedía. Ya revisaremos todos los contratos de los empleados, dijo Sergio con desdén. Ya os he escuchado suficiente. Creo que es hora de que se vayan. Miré directamente a los hermanos, luego suavicé la mirada al volverme hacia Sofía. Excepto tú, por supuesto. Tú siempre eres bienvenida. ¿Ni siquiera vas a considerar su oferta? Preguntó Sofía, incrédula. Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi propio abogado, respondí. Pero no voy a ser presionada en mi propia casa. La máscara conciliadora de Sergio cayó, revelando al empresario despiadado que había debajo. Esta propiedad vale decenas de millones con el proyecto del distrito. Podemos hacer esto de forma amistosa, o podemos ponértelo muy difícil. ¿Es eso una amenaza? Pregunté, más calmada de lo que me sentía. Un baño de realidad, corrigió. Eres una profesora universitaria enfrentándote a una batalla legal contra adversarios con recursos significativamente mayores. Antonio pudo tener buenas intenciones, pero te ha dejado en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul con su documentación meticulosa, en los videos que demostraban la lúcida planificación de Antonio, en la propiedad que representaba su acto final de amor. Creo que mi esposo sabía exactamente lo que hacía, dije con calma. Ahora, por favor,
Váyanse. Sofía, eres bienvenida a quedarte a comer si quieres. Ella parecía dividida, mirando entre mí y sus recién descubiertos tíos. Creo que me iré con ellos por ahora. Tenemos más que discutir. Me dio un beso rápido en la mejilla. Piensa en la oferta, mamá. Por favor. Los vi marcharse, una sensación de vacío expandiéndose en mi pecho. En solo 24 horas, mi hija había sido arrastrada a la órbita de los hombres que Antonio pasó toda su vida evitando. Isabel esperó hasta que los coches desaparecieron calle abajo antes de hablar. Señora Marta, hay algo que debe saber. Algo que su esposo me pidió que no mencionara, a menos que fuera absolutamente necesario. Me volví hacia ella, mentalmente agotada, pero forzándome a prestar atención. ¿Qué es? Se trata del verdadero alcance de esta propiedad, y de lo que realmente se esconde aquí. Hizo un gesto hacia el sótano. Será mejor que caminemos. Hay cosas que no deben discutirse donde las paredes pueden tener oídos. Mientras la seguía por la biblioteca, el sol de la mañana iluminaba la hermosa propiedad que mi esposo había creado en secreto. Cualquiera que fuera la revelación que me esperaba, estaba segura de una cosa. Antonio había anticipado esta batalla, quizás incluso la vulnerabilidad de Sofía a la manipulación de sus hermanos. La pregunta era si me había preparado lo suficiente para ganar una lucha que nunca supe que tendría que librar. Isabel me condujo más allá del taller de restauración, hacia una sección del sótano que aún no había explorado. A diferencia de las áreas impecablemente renovadas del resto de la propiedad, esta parte conservaba su aspecto original, de piedra y vigas viejas, deliberadamente descuidada para parecer sin importancia. Su esposo era un hombre muy precavido, dijo Isabel, sacando una vieja llave de una viga. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió aún más cuidadoso. Ellos vinieron antes. Antonio nunca me lo mencionó. Isabel asintió con gravedad. Aparecieron sin avisar, tan pronto como se filtraron los primeros rumores sobre el distrito cultural. Su esposo estaba aquí, supervisando la instalación del climatizador. No lo reconocieron al principio. Se había dejado crecer la barba durante el tratamiento. La mención casual del tratamiento de Antonio me golpeó como una nueva ola de dolor. Mientras yo, ingenuamente, daba mis clases de historia, mi esposo estaba aquí, enfermo, creando este santuario mientras se defendía de sus hermanos depredadores. ¿Qué pasó? Él los observó desde la distancia, y luego se fue sin que lo vieran. Esa misma noche, hizo cambios en los planos de la propiedad. Isabel abrió la puerta de lo que parecía un viejo almacén. Empezando por esto. La puerta chirrió, revelando un interior corriente. Estanterías vacías, cajas viejas, polvo flotando en los haces de luz que se colaban por una ventana alta. Isabel caminó con seguridad hacia la pared del fondo, que estaba cubierta por una estantería de madera barata y medio podrida. La empujó a un lado con un esfuerzo que reveló una puerta de acero empotrada en la pared de piedra. Su esposo instaló esto el invierno pasado. Los obreros pensaron que estaban construyendo un archivo a prueba de fuego. Abrió la pesada puerta, revelando una robusta escalera que descendía a la oscuridad. Después de usted. La curiosidad, más fuerte que el temor, me hizo seguir a Isabel escaleras abajo. Al llegar al fondo, accionó un interruptor. Las luces se encendieron, revelando un pasillo abovedado que se extendía ante nosotras. ¿Qué es este lugar? Su esposo lo llamaba la bóveda. Yo lo llamo genialidad. El túnel se extendía unos 30 metros antes de abrirse a una gran sala llena de archivadores, una mesa con equipo informático y paredes cubiertas de mapas y documentos. Bienvenida a la sala de guerra de Antonio, dijo Isabel con un toque de orgullo. Todo lo que recopiló sobre sus hermanos, sus negocios, y el verdadero valor de El laberinto de papel. Me acerqué a la pared más cercana, donde un mapa detallado mostraba no solo la propiedad, sino todo el centro histórico.
Unas marcas en rojo indicaban las fases del proyecto del Distrito Cultural, con anotaciones manuscritas sobre revalorización, fases de construcción e impacto en la zona. No lo entiendo, dije, volviéndome hacia Isabel. Antonio sabía sobre el proyecto. No al principio. Compró este lugar para restaurarlo para usted, simple y llanamente. Pero hace unos 2 años, cuando el ayuntamiento comenzó los estudios preliminares, contrató a una consultora urbanística para evaluar el impacto en la librería. Isabel señaló el mapa. Descubrieron algo que el ayuntamiento intentaba mantener en secreto hasta finalizar la compra de todos los terrenos clave. El proyecto completo es 3 veces más grande de lo que han anunciado públicamente. Estudié el mapa con más atención, notando cómo las marcas se extendían mucho más allá del área que la prensa había divulgado. La fase 2 del distrito incluirá un gran teatro y un centro de convenciones que necesitará toda la manzana contigua a la nuestra, continuó Isabel. Ya han comprado casi todos los inmuebles necesarios, excepto el laberinto de papel. Concluí, empezando a comprender. Su esposo lo verificó con 3 especialistas independientes. La posición estratégica de esta propiedad puede bloquear por completo la expansión planeada. Sin ella, el proyecto pierde la mitad de su valor proyectado. Entonces, la librería es aún más valiosa de lo que sus hermanos imaginan. Exponencialmente. Pero eso no es todo. Isabel se acercó a un archivador y sacó una carpeta gruesa. Antonio documentó décadas de prácticas empresariales cuestionables de sus 3 hermanos. Evasión de impuestos, uso de información privilegiada, apropiación indebida de fondos de clientes. Hay suficiente evidencia aquí para arruinarlos profesionalmente si saliera a la luz. Hojeé la documentación meticulosa, reconociendo el enfoque exhaustivo de Antonio para resolver problemas. Impresiones de correos electrónicos, registros financieros, declaraciones juradas de antiguos empleados. Había construido un caso hermético contra sus propios hermanos. ¿Por qué recopilaría todo esto? Protección. Isabel se sentó a la mesa, haciéndome un gesto para que tomara la otra silla. Sabía que vendrían a por la librería en cuanto él faltara. Quería que usted tuviera munición. Pensé en la confianza arrogante de Sergio, en las maniobras legales de Javier, en su rapidez para ganarse a Sofía. Lo anticipó todo. No todo, dijo Isabel con calma. No esperaba que llegaran a su hija tan rápido. El recuerdo de la aparente traición de Sofía me dolió. La están manipulando con medias verdades y promesas de riqueza, y se están aprovechando de su duelo. Isabel asintió. Perdió a su padre. De repente, ellos le ofrecen una conexión con él a través de la sangre y una historia compartida. Es una atracción muy poderosa para una joven en duelo. Tenía razón. Sofía siempre había sido la niña de papá, compartiendo la mente analítica de Antonio y su amor por los enigmas. La muerte de su padre la había dejado a la deriva, vulnerable a cualquiera que le ofreciera un vínculo con él. ¿Y qué hago ahora?, pregunté, casi para mí misma. Eso depende de lo que usted quiera, respondió Isabel. Podría venderlo todo y marcharse siendo rica, pero quizás alejada de su hija para siempre. Podría luchar contra los hermanos legalmente, usando estas pruebas, lo que podría ganar la batalla, pero ahondar las heridas familiares. O podría hacer lo que su esposo siempre hacía, pensar 3 pasos por delante y encontrar el camino que nadie espera. Reflexioné sobre eso mientras seguía examinando la sala de guerra. Sobre la mesa, había una fotografía enmarcada que nunca había visto. Un Antonio adolescente, de pie, orgulloso, junto a un libro antiguo magníficamente restaurado, su rostro iluminado por una alegría inocente que rara vez había vislumbrado en el hombre con el que me casé. Ese fue el primer libro de valor que restauró, dijo Isabel, notando mi interés en la foto. El único punto brillante de su juventud aquí. Sus hermanos lo destruyeron cuando Antonio estaba fuera en un curso,
solo para hacerle daño. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar: el apoyo incondicional de Antonio a mi amor por la historia, a pesar de no tener un interés personal en ella. La magnífica biblioteca y el taller no eran solo regalos, eran la recuperación de algo precioso que sus hermanos le habían robado. Tomé la fotografía, un plan comenzando a formarse en mi mente. Isabel, ¿la tablet con los videos de Antonio funciona aquí abajo? Ella asintió. Hay una red segura en toda la propiedad. Su esposo se aseguró de ello. Excelente. Necesito ver los próximos videos antes de lo previsto. Y luego, quiero que me conciertes una reunión. ¿Con quién? Primero con mi hija, a solas, lejos de la influencia de sus tíos. Luego con mi abogado. Y finalmente, miré la pared de evidencias que Antonio había compilado contra sus hermanos. Creo que me gustaría hablar con los directivos del proyecto del Distrito Cultural. Isabel sonrió por primera vez desde que entramos en el búnker. Está planeando algo que su esposo habría aprobado. Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para crear todo esto. Corregí, una nueva determinación afianzando mi voz. Y voy a necesitar tu ayuda. Lo que necesite, doña Marta, prometió Isabel. Su esposo me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Se lo debo todo a él, y por extensión, se lo debo a usted. Esta era otra faceta de Antonio que no conocía. Su generosidad silenciosa, extendiéndose más allá de nuestra familia inmediata, cambiando vidas de las que yo nunca había oído hablar. Mientras salíamos del búnker, ocultando cuidadosamente la entrada de nuevo, sentí una extraña sensación de conexión con mi difunto esposo. No el duelo que había dominado las últimas semanas, sino una sociedad que, de alguna manera, continuaba más allá de la muerte. Él me había dejado no solo una propiedad y seguridad material, sino las herramientas y el conocimiento para forjar mi propio camino. Los hermanos Varela creían que se enfrentaban a una viuda ingenua y superada por las circunstancias. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. En las siguientes 48 horas, apenas dormí, impulsada por la determinación y la creciente claridad de mi plan. Vi una semana entera de videos de Antonio en una sola noche, cada uno revelando más de su estrategia y la profundidad de su previsión. Intentarán dividir para conquistar, advertía en una grabación, como si hablara directamente de mi situación actual. Sergio será la cara amable, Javier la amenaza legal, Mateo el observador silencioso. Y apuntarán a Sofía. Ella es el camino más fácil para desestabilizar tu posición. En otro video, me mostró documentos del ayuntamiento que había conseguido a través de contactos. El consistorio está desesperado por mantener en secreto la fase 2 del proyecto hasta asegurar todos los terrenos necesarios. Si se enteran de que sabemos lo del teatro antes de que intenten comprarnos, el valor de negociación se triplica. Armada con las ideas de Antonio y mi propia comprensión creciente, quedé con Sofía en un café del centro, lejos de la influencia de los hermanos Varela y de la atracción emocional del santuario creado por Antonio. Llegó 15 minutos tarde, ya a la defensiva antes de sentarse. No puedo tardar. El tío Sergio me va a llevar a conocer a unos posibles inversores esta tarde. Tío Sergio, repetí con suavidad. Os habéis vuelto muy cercanos en 3 días. Ella se sonrojó. Han sido amables y acogedores, que es más de lo que puedo decir de ti últimamente. Estás tratando a la familia de papá como si fueran enemigos. Bebí mi café, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. ¿Recuerdas esa clase de teoría de la historia que tanto te gustó en el primer semestre? Sobre cómo la misma historia cambia por completo dependiendo de quién la cuenta. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Solo has escuchado su versión de esta historia. Te estoy pidiendo que consideres que podría haber otra perspectiva, la de tu padre. Papá está muerto, dijo bruscamente, el dolor cruzando su rostro.
Y obviamente no confiaba en nosotras lo suficiente como para contarnos sobre este lugar mientras estaba vivo. Metí la mano en mi bolso y saqué una tablet. En realidad, nos dejó algo a las dos. ¿Qué es eso? Tu padre grabó videos, Sofía. Cientos de ellos. Mensajes para guiarme, para guiarnos, después de que él se fuera. Le di la vuelta a la tablet, preparando el video que Antonio había etiquetado. Para Sofía, cuando lo necesite. Su rostro palideció. ¿Hizo videos? Sabía que se estaba muriendo. Dije en voz baja. Compartiendo finalmente la verdad. Le diagnosticaron hace 3 años una miocardiopatía. Eligió no contárnoslo. Quería evitarnos el dolor de verlo consumirse. Eso es imposible. Me lo habría contado. Pero la duda ya se estaba abriendo paso en su voz. Mira el video, Sofía. Escúchalo a él. Con los dedos temblorosos, le dio al play. El rostro de Antonio apareció. Sano, vibrante. Sus ojos arrugándose con esa sonrisa que tanto lo caracterizaba. Hola, mi niña lista. Si estás viendo esto, es que ya no estoy. Y conociéndote, probablemente estás enfadada por todos los secretos. Se rió suavemente. Nunca te gustó que te dejaran fuera de nada, ni siquiera de pequeña. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía mientras su padre continuaba. Debí habértelo contado. Debí haberte dado tiempo para prepararte, para hacer todas esas preguntas que tan bien se te da formular. Pero fui egoísta. Quería que nuestros últimos años juntos fueran normales, no ensombrecidos por mi diagnóstico. Espero que algún día me perdones por esa elección. Antonio se inclinó hacia la cámara. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. Nuestra ruptura no fue una simple riña familiar, Sofía. Ellos me estafaron mi parte de la herencia cuando yo tenía 19 años. Usaron mi nombre en documentos falsificados mientras yo estaba fuera en la universidad. Cuando lo descubrí y amenacé con exponerlos, amenazaron con implicarme como cómplice. La mano de Sofía cubrió su boca, sus ojos fijos en la pantalla. Me fui del centro. Me mudé a la otra punta de la ciudad. Conocí a tu madre. Construí una vida. Te crié a ti. Y eso fue más que suficiente. Su expresión se endureció. Pero mis hermanos nunca cambiaron. Te digan lo que te digan ahora. Recuerda esto. Quieren el control de esa propiedad no por sentimiento, sino por pura codicia. Y usarán a quien sea, incluida mi propia hija, para conseguirlo. El video terminó, congelándose en el rostro preocupado de Antonio. Sofía permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas. Nos estaba protegiendo, susurró finalmente. Todo este tiempo, de algo más que su enfermedad. Así es, confirmé con suavidad. Tus tíos no son la conexión familiar que fingen ser. Son oportunistas que te ven como el camino más fácil para conseguir lo que quieren. Se secó las lágrimas, la ira reemplazando al duelo en su expresión. Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre casi todo. La librería vale millones. Esa parte es cierta. Pero no te contaron sobre el proyecto completo del distrito, ni por qué la propiedad es tan crucial para los planes del ayuntamiento. La comprensión iluminó sus ojos. Están intentando estafarnos. Estafarnos, repetí, sintiendo una punzada de esperanza. Eso significa que has vuelto a mi lado. Mamá, nunca me fui de tu lado. Miró hacia abajo, avergonzada. Quería sentirme conectada con papá a través de su familia. Tenían historias de él, de niño. Fotos que nunca había visto. Lo entiendo, le aseguré, extendiendo mi mano sobre la mesa para apretar la suya. El duelo nos vuelve vulnerables de formas que no podemos prever. Pero ahora, necesitamos ser más listas que ellos. Juntas. Sofía se enderezó, su expresión cambiando de la devastación a la determinación, tan parecida a Antonio que me dolió el corazón. ¿Cuál es el plan? Sonreí.
sintiendo la primera sensación real de confianza desde que comenzó esta prueba. Primero, nos reuniremos con mi abogado esta noche. No el abogado de la familia que tus tíos quieren usar, sino alguien recomendado por el licenciado Benítez. Luego, mañana tenemos una cita con el ayuntamiento, con el director del proyecto del Distrito Cultural. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, y ahora sabemos algo que tus tíos no saben. ¿Cuánto vale realmente esta propiedad para la ciudad? Le mostré los documentos de la sala de guerra de Antonio. Creen que están tratando con una viuda desinformada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles exactamente a quién se enfrentan. Por primera vez desde la muerte de Antonio, Sofía se rió. Un sonido de diversión genuina. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que conocía, que debajo de esa tranquila profesora de historia había una estratega que podría superar a cualquiera si se le daba la motivación adecuada. ¿De verdad decía eso? Pregunté sorprendida. Todo el tiempo. Ella sonrió, secándose las últimas lágrimas. También decía que el mayor error que alguien podía cometer era subestimar a Marta Varela. Mientras salíamos juntas del café, sentí un cambio en la dinámica de esta batalla. Los hermanos Varela, sin quererlo, nos habían unido en lugar de dividirnos. No tenían ni idea de que su aparente éxito inicial con Sofía solo había preparado el escenario para su derrota final. Más tarde esa noche, con Sofía a mi lado, le presenté mi plan completo al abogado que Antonio había recomendado para este escenario exacto. Su expresión cambió de interés profesional a una admiración indisimulada a medida que comprendía el alcance total de lo que yo proponía. «Señora Varela», dijo finalmente, «su esposo me dijo que usted me sorprendería con su pensamiento estratégico. Tenía razón». «Mi esposo», respondí, «tenía razón en muchas cosas, incluida su fe en mi capacidad, no solo para sobrevivir a su muerte, sino para salir fortalecida del crisol del duelo y la traición». Los hermanos Varela llegaron a El laberinto de papel exactamente a las 10 de la mañana, 3 días después de mi encuentro con Sofía. Su coche negro subió por la calle con la confianza de hombres que creían que la victoria era solo una formalidad. Detrás de ellos les seguía un sedán plateado que no reconocí, probablemente su abogado o asesor financiero. Los observé desde la ventana del despacho. Vestida no con la ropa casual que me habían visto antes, sino con un traje sastre que había comprado específicamente para esta reunión. Las apariencias importan cuando se orquesta un contraataque, y yo pretendía presentarme no como una viuda afligida, sino como la adversaria formidable que Antonio siempre supo que era. «Ya están aquí», le avisé a Sofía, que salió de la biblioteca, luciendo igualmente profesional con un vestido azul marino. El reloj de su padre, una de sus posesiones más preciadas, visible en su muñeca. «¿Lista?», preguntó, el nerviosismo y la determinación luchando en su expresión. «Completamente». Le apreté la mano. «Recuerda, deja que ellos se acorralen solos primero». Isabel apareció. Los otros invitados llegaron por la entrada trasera. «Están listos en la sala de lectura», como pidió. Asentí, agradecida. «Perfecto». El timbre sonó, e Isabel fue a abrir con la deferencia ensayada de alguien que conocía su papel en esta actuación cuidadosamente coreografiada. «Buenos días, señores», la oí decir. «Doña Marta y la señorita Sofía los esperan por aquí, por favor». Entraron con la soltura de hombres acostumbrados a dominar cualquier entorno. Sergio a la cabeza, seguido por Javier con su omnipresente carpeta legal, y Mateo detrás. Tras ellos caminaba un hombre de pelo cano, con un traje caro que irradiaba autoridad corporativa. «Marta». Sergio asintió. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Agradecemos que hayas accedido a esta reunión. Este es Carlos Herrera, director financiero de Inversiones Globales. Pensamos que sería productivo tener a un especialista en nuestra discusión sobre el potencial de la propiedad».
Así que habían traído a un ejecutivo financiero para intimidarme con jerga técnica y valoraciones de mercado. Predecible. ¡Qué considerados!, respondí amablemente. He preparado la sala de lectura para nuestra reunión. Por aquí. Los guié a través de la librería, notando sus miradas evaluadoras sobre las reformas que Antonio había completado. En la sala de lectura formal, una gran mesa de conferencias había sido preparada con documentos en cada lugar, botellas de agua y café. La imagen de la preparación profesional. Por favor, siéntense. Hice un gesto. Creo que tenemos mucho que discutir. Mientras se acomodaban, sus expresiones de confianza aún intactas, yo permanecí de pie en la cabecera de la mesa. Antes de empezar, dije, quiero agradecerle su propuesta anterior, fue educativa. La sonrisa de Sergio se amplió, claramente interpretando mi comentario como una concesión. Nos complace que hayas tenido tiempo de considerar nuestra oferta. Con la experiencia del señor Herrera, podemos discutir el acuerdo más ventajoso para dividir los activos de la propiedad. Sí, dividir, dije, tomando un control remoto de la mesa. Es precisamente lo que me gustaría discutir. Apreté un botón y una pantalla oculta descendió del techo en el extremo de la sala. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente no esperaban este nivel de preparación. Si pueden dirigir su atención a la presentación, continué, haciendo clic de nuevo en el control remoto. Un mapa detallado de la librería y sus alrededores apareció en la pantalla. Este es el levantamiento topográfico completo de El Laberinto de Papel, expliqué. Las 2 hectáreas completas, no solo la hectárea que mencionaron en su propuesta. Javier se removió, incómodo. La parte trasera es un terreno no edificable. La excluimos por simplicidad. ¡Qué considerados!, respondí con ironía. Excepto por un pequeño detalle. Otro clic en el control remoto, y el mapa se superpuso con el plano completo del proyecto del Distrito Cultural. Todas las fases, incluido el teatro y el centro de convenciones que el ayuntamiento había estado manteniendo en secreto. Carlos Herrera se enderezó en su silla, su máscara profesional resbalando mientras se inclinaba para estudiar la proyección con repentino interés. Como pueden ver, continué con calma. La fase 2 del proyecto se extiende predominantemente sobre el área trasera de nuestra propiedad. Las hectáreas que ustedes tan generosamente se ofrecieron a excluir de nuestra justa división. El rostro de Sergio enrojeció. Esos planos son solo especulaciones. Los análisis de mi firma indican... En realidad, una nueva voz interrumpió mientras la puerta lateral se abría. Esos planos fueron confirmados por la propia junta directiva del proyecto. Los hermanos Varela se giraron en shock cuando Rodrigo Aguilar, el director del proyecto del Distrito Cultural, entró en la sala, seguido por mi abogado y 2 de sus asesores. ¿Qué es esto?, exigió Sergio, medio levantándose de su silla. Esto, respondí amablemente, es una reunión sobre el verdadero valor y el futuro de El Laberinto de Papel. El señor Aguilar ha expresado un interés significativo en la propiedad, particularmente después de revisar la documentación completa que mi esposo compiló sobre el proyecto. Carlos Herrera lanzó una mirada de traición a los hermanos Varela. Me dijeron que tenían los derechos exclusivos de negociación para esta propiedad. No los tienen, intervino mi abogado con calma, colocando documentos adicionales sobre la mesa. La señora Varela posee un título de propiedad claro e incuestionable. Los documentos que los señores Varela le mostraron carecen de valor legal. Sergio golpeó la mesa con la mano. Esta propiedad ha estado en la familia Varela por generaciones. Antonio tenía una obligación moral. Obligaciones morales, habló Sofía por primera vez, su voz firme a pesar de que su mano apretaba el vaso de agua. Como la obligación moral que ustedes tenían con mi padre cuando le estafaron su herencia, o falsificaron su firma en documentos, o amenazaron con incriminarlos si los exponía.
Los hermanos se quedaron helados, el color desapareciendo de sus rostros. ¿De qué está hablando exactamente?, preguntó Carlos Herrera, luciendo cada vez más incómodo. Quizás esto lo aclare, dije, asintiendo a mi abogado, quien distribuyó sobres sellados a todos en la mesa. Copias de la documentación que mi esposo conservó con respecto a ciertas transacciones que involucran los activos de la familia Varela. Creo que el plazo de prescripción ha expirado para algunos de estos asuntos, pero la agencia tributaria podría encontrar otros bastante interesantes. Javier abrió su sobre, examinando el contenido con creciente alarma. Estos son asuntos familiares privados, tartamudeó, completamente irrelevantes para la discusión actual. Al contrario, refuté, finalmente tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Establecen un patrón de comportamiento fraudulento que impacta directamente en su credibilidad en estas negociaciones. Un comportamiento que continuó cuando engañaron deliberadamente al señor Herrera sobre su posición para negociar esta propiedad. La sala se sumió en el silencio mientras los hermanos Varela se daban cuenta del alcance de su exposición. Antonio lo había documentado todo. Sus crímenes históricos contra él, sus manipulaciones recientes, sus intentos de apropiarse de activos valiosos mientras fingían generosidad. ¿Qué quieres, Marta?, preguntó finalmente Sergio, su fachada de confianza desmoronándose. Quiero que se vayan de El laberinto de papel y no vuelvan nunca más, declaré con sencillez. Quiero que cesen todos los intentos de impugnar mi propiedad o de manipular a mi hija. A cambio, estos documentos permanecerán privados. Carlos Herrera se levantó bruscamente. Creo que mi participación en este asunto se basó en información incompleta y potencialmente fraudulenta. Si me disculpan, señora Varela, me pondré en contacto con usted directamente para cualquier discusión futura. Lanzó una mirada de desprecio a los hermanos antes de salir. El rostro de Sergio se contrajo mientras veía partir a su aliado. No tienes idea de lo que haces, Marta. Los costos de desarrollo para esa área son prohibitivos. La logística. En realidad, intervino Rodrigo Aguilar. El ayuntamiento ha desarrollado nuevos métodos de construcción específicamente adecuados para este tipo de terreno, y estamos preparados para hacerle a la señora Varela una oferta que reconoce tanto los desafíos como el potencial excepcional de esta propiedad. Mientras la reunión continuaba, transformándose de la toma de poder planeada por los hermanos Varela en mi contraofensiva cuidadosamente orquestada, crucé una mirada con Sofía al otro lado de la mesa. Su leve sonrisa lo transmitía todo: orgullo, vindicación y el reconocimiento agridulce de que Antonio nos había preparado para este momento, incluso desde más allá de la tumba. Cuando los hermanos Varela se marcharon 2 horas después, derrotados, expuestos y legalmente obligados por el acuerdo que mi abogado había preparado de antemano, el futuro de El laberinto de papel estaba asegurado. Exactamente como Antonio lo había imaginado. No dividido entre parientes codiciosos, no vendido al mejor postor, sino preservado como un legado para la familia que él había elegido y amado, Sofía y yo. Mientras sus vehículos desaparecían por la calle, Isabel apareció a mi lado. Su esposo estaría orgulloso, dijo en voz baja. Lo superó exactamente como él creía que lo haría. Observé el polvo asentarse en la acera. Una extraña mezcla de emociones me invadió. Triunfo mezclado con duelo. Fuerza emergiendo de la vulnerabilidad. Aún no hemos terminado, respondí, pensando en los videos que aún esperaban en la tablet de Antonio, en el futuro que se extendía ante nosotras. Esta fue solo la primera batalla, pero fue una que ganamos de manera decisiva. Usando las armas que Antonio había preparado meticulosamente y la fuerza que él siempre vio en mí, incluso cuando yo no podía verla en mí misma. Unos meses después, recibí una visita inesperada. El timbre sonó mientras trabajaba en el taller. Isabel apareció en la puerta, con una expresión cautelosa. Sergio Varela está aquí, solo. Mi cuerpo se tensó de inmediato. ¿Trae algún documento legal?,
No, que yo haya visto. Parece diferente. Menos arrogante. Dijo que solo querría unos minutos de su tiempo. Consideré negarme, pero la curiosidad pudo más. Lo veré en la entrada. No lo invites a pasar. Sergio estaba más delgado que la última vez que lo vi. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Se giró cuando abrí la puerta, su expresión sorprendentemente humilde. Marta, gracias por recibirme. ¿Qué puedo hacer por ti? Sergio, nuestro acuerdo fue bastante claro. No estoy aquí para impugnar el acuerdo. Miró la propiedad, luego de vuelta a mí. Estoy aquí para disculparme. De todas las cosas que esperaba, una disculpa estaba al final de la lista. Crucé los brazos, esperando que continuara. En los últimos meses, he reflexionado mucho sobre Antonio, sobre nuestra relación, sobre las decisiones que tomé. Tragó saliva. No esperaba que ganaras. Debí haberlo esperado. Antonio siempre fue el más listo de nosotros. Eso no es una disculpa, observé. Tienes razón, asintió. Me disculpo por intentar quitarte este lugar, por intentar manipular a Sofía, por todos los años que le hice la vida a Antonio más difícil de lo necesario. Lo miré, buscando signos de falsedad, pero solo encontré agotamiento y, posiblemente, un arrepentimiento genuino. ¿Por qué ahora? Tengo cáncer, dijo sin rodeos. Etapa 4. Mi pronóstico no es bueno. Pone las cosas en perspectiva. El eco de la enfermedad de Antonio era imposible de ignorar. Siento mucho oír eso. No vine a buscar compasión. Vine porque mi hermano pequeño construyó algo hermoso aquí, y yo, en mi arrogancia y codicia, casi lo destruyo. Sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Encontré esto en las cosas de nuestro padre. Pensé que tú o Sofía podrían quererlo. Acepté el paquete con cautela. Dentro había una fotografía descolorida. 3 niños bajo un árbol, el más pequeño, obviamente Antonio, sosteniendo un pequeño libro restaurado. Fue el primero que arregló, explicó Sergio. Antes de que... Dejó la frase inacabada, la culpa visible en su rostro. Miré al joven Antonio en la foto, luego al hombre roto frente a mí. ¿Quieres venir a ver el taller? Ofrecí, sorprendiéndonos a ambos. Antonio reunió una colección realmente impresionante. Por un momento pensé que se negaría. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, me siguió por la propiedad que una vez intentó robar. Mientras caminábamos entre los tesoros que su hermano había reunido con tanto amor, vi a Sergio de la manera en que Antonio debió haberlo visto. No un villano a ser derrotado, sino un hombre atormentado por elecciones que no podía deshacer. El perdón no borraría el pasado ni cambiaría el futuro, pero tal vez era parte del legado también. La capacidad de elegir la compasión cuando la venganza sería más fácil. Esa noche, vi el último video de Antonio. Me sonrió desde la pantalla, sus ojos llenos de una paz que nunca noté cuando estaba vivo. Este es el final de nuestro viaje diario juntos, mi amor. Un año de mensajes para guiarte a través de los primeros meses sin mí. Pero no es el final de nosotros. Hizo una pausa, mirando a la cámara como si realmente pudiera verme. Nosotros continuamos en las decisiones que tomarás, en el amor que compartimos con Sofía, en la belleza que crearás a partir de ahora. La librería que tanto temí ahora es tuya para transformar. El secreto que guardé se ha convertido en tu regalo. La promesa que te pedí que hicieras se ha convertido en tu liberación. Sonrió una última vez. Nunca lo olvides, Marta. Siempre fuiste la verdadera fuerza entre nosotros. Hasta un día, mi amor. La pantalla se oscureció y, en el silencio que siguió, encontré no solo pérdida, sino también posibilidad. La librería que Antonio me había pedido que nunca visitara se había convertido en mi hogar. Los secretos que guardó se transformaron en mi fuerza, y la promesa de la que me había liberado se había convertido en el camino hacia mi futuro. Me levanté,
y caminé hacia el gran atlas en la sala principal, observando las capas de pasado, presente y futuro que Antonio había entretejido. Había hecho más que dejarme una propiedad. Me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí misma. La librería que él temía se había convertido en la librería que él amaba. Y ahora era mía para seguir transformándola, un día a la vez. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él te espera una historia de traición y giros inesperados como nunca antes has visto.